Buenas tardes a todos de nuevo en un Café Seram. En esta ocasión tenemos el privilegio de estar con el doctor Albert Pons. Él es el autor principal del artículo más leído en la revista Radiología en 2024 en inglés y el segundo más leído o descargado en la revista Radiología 2024 con diagnóstico prequirúrgico de gliomas difusos en adultos, perspectivas prácticas de radiólogos de unidades de neurooncología post-WHO 2021. Bienvenido, doctor. Pues muchas gracias por la presentación y por la bienvenida. Bueno, Albert, cuéntanos, ¿cuál fue el objetivo de realizar este artículo? Pues bien, nuestro objetivo fue básicamente acercar a la comunidad radiológica y más concretamente a la neuroradiológica un tema que creemos de gran relevancia, de máxima actualidad, pero que al mismo tiempo pues es complejo. Puede incluso resultar abrumador, ¿no? Como es la última clasificación de la OMS de los gliomas difusos del adulto. Y fijaros que cuando se producen cambios importantes, como nuevas clasificaciones, nuevas guías, suele ir acompañado de una avalancha de artículos, de información, pero muchas veces falta una perspectiva pues, más práctica, más aplicada a la realidad clínica del día a día. Y precisamente pues ese es el propósito de este trabajo, ¿no? Proporcionar una visión real world de la nueva clasificación de los gliomas. Y aunque es cierto que el cambio se introdujo en 2021 y nuestro estudio puede considerarse algo tardío, pues esta demora es precisamente la que nos ha permitido analizar su uso en la práctica diaria. Y pues nuestro objetivo es ese, por un lado, simplificar un tema complejo y ofrecer una guía útil para los radiólogos y por otro, pues reflexionar sobre nuestro papel en el proceso diagnóstico de los gliomas difusos del adulto. Y ahora la pregunta obligada sería, ¿habéis conseguido el objetivo? ¿Cuáles han sido las conclusiones de ese artículo, de ese estudio? Bien, si hemos conseguido el objetivo, pues espero que sí, ¿no? Eso seguramente los que tienen que decirlo son los lectores. Y bueno, entiendo que las principales conclusiones, pues esta pregunta busca que entremos algo más en detalles más específicos, igual un poco arduos para la audiencia más general. Pero bueno, yo en cuanto al papel de la radiología en el diagnóstico de los gliomas difusos del adulto, me quedaría especialmente con lo siguiente y lo voy a dividir según se trate de tumores astrocíticos o tumores oligodendrogliales, ¿no? En los astrocíticos señalaría los siguientes puntos. El primero, la necrosis, la captación nodular y la elevada vascularización son indicadores de alto grado 4 habitualmente, pero en ningún caso son marcadores de un perfil molecular específico. En segundo lugar, un tumor infiltrativo en un paciente mayor de 55 años, un paciente añoso, incluso sin signos típicos de alto grado, lo que decíamos previamente, necrosis, captación, aumento de vascularización, debe considerarse sospechoso de glioblastoma, el tumor más maligno, ya que en realidad podríamos estar ante un estadio precoz de esta enfermedad o de lo que se conoce como un glioblastoma molecular, lo cual pues, es menos frecuente en menores de 55 años. En tercer lugar, si hay una discordancia entre el grado histológico y el grado radiológico en la gradación tumoral, por ejemplo, el patólogo nos dice que estamos ante un grado 2, pero en la imagen vemos áreas sugestivas de un grado 4, como por ejemplo a través de la necrosis, pues es posible, debemos saber que es posible que la pieza quirúrgica que ha recibido el patólogo no incluya las zonas de mayor agresividad real del tumor. Y en estos casos pues debemos de alertar sobre esta posibilidad y consensuar en unidad multidisciplinar habitualmente si el paciente debe ser tratado como un grado 2 o como un grado 4. Y esto es algo que ocurre con relativa frecuencia, sobre todo cuando hacemos biopsias. Y finalmente, respecto a los tumores astrocíticos, yo creo que es fundamental tener en nuestra mente y reconocer el signo del Pituffre mismatch, que dentro de los gliomas difusos del adulto es prácticamente patognomónico de mutación de IDH. Y en estos casos, cuando veamos este signo, debemos insistir hasta el final en realizar todos los test necesarios para confirmar esta mutación, aunque algunos test nos salgan negativos.
Y por otro lado, en cuanto a los oligodendrogliomas, mucho más breve, yo creo que es clave conocer bien las características radiológicas típicas de este tipo de tumores y si la imagen es muy sugestiva de oligodendroglioma, pero no se consigue una confirmación anatomopatológica o molecular, yo creo que es recomendable insistir en pruebas adicionales para descartar algún falso negativo en todo el proceso, en todo el algoritmo diagnóstico. Y básicamente yo creo que en el paper quedan recogidos estos detalles y muchos más, ¿no? Y que obviamente pues invito a estudiar con detenimiento, pero yo creo que estos son los que yo destacaría, ¿no? Así en un breve espacio de tiempo. Bueno, iba a preguntar qué aplicaciones prácticas tenía, pero algunas de ellas ya has dado pinceladas. No sé si quieres comentar algo más respecto a esta aplicación más práctica para vosotros en el día a día, para todos aquellos que estén viendo la entrevista ahora, que puedan llevarse así como con ellos, como de forma más en el día a día, más práctico. Vale, pues también puedo contestar esa pregunta y no voy a entrar tan en profundidad, ¿no? Pero sí que me gustaría destacar una serie de puntos a tener en mente. Yo creo que, en primer lugar, pues es fundamental destacar que, al contrario de lo que algunos pueden pensar, pues los radiólogos desempeñamos un papel clave en garantizar un diagnóstico óptimo. Con óptimo quiero decir rápido, eficiente y seguro para los pacientes con este tipo de tumores, con gliomas difusos del adulto. Y si bien es cierto que el diagnóstico definitivo es anatomopatológico, es molecular, pues el radiólogo puede influir y debe influir significativamente en el proceso diagnóstico, ¿no? A través de nuestras valoraciones podemos orientar sobre cuáles son los mejores test a realizar para acelerar, para optimizar el diagnóstico y asegurar que ese diagnóstico sea también correcto. Y además, yo creo que también es importante destacar que nuestras observaciones permiten ofrecer una primera estimación pronóstica al paciente. Y esto es clave, ¿no? Por un lado, para la planificación terapéutica, pero también para proporcionar una orientación inicial a los pacientes y a sus familias sobre el pronóstico de la enfermedad que están padeciendo. Y esto creo que no es trivial, ¿no? Porque este tipo de patología pues, causa un nivel alto de estrés y de ansiedad en los pacientes y también en su entorno. Y bueno, escuchando un poco las conclusiones, la práctica clínica, cómo lo lleváis, ¿quiénes no pueden dejar de profundizar más en este tema? Porque claramente esto es una pincelada de todo lo que habéis profundizado en este maravilloso artículo. Bien, pues yo quiero pensar, ¿no?, que es una lectura obligatoria para cualquier radiólogo que forme parte de una unidad multidisciplinar de neurooncología. Una lectura altamente recomendable para cualquier neuroradiólogo que vea tumores cerebrales en su día a día y una lectura recomendable pues, para residentes, sobre todo pues, aquellos que tengan interés por la neuroradiología y pues, también para neuroradiólogos quizás de hospitales más pequeños o con menos volumen de pacientes con patología tumoral. Bueno, ya por finalizar, por poner el broche de oro a esta magnífica entrevista, Albert, no sé si quieres lanzar algún mensaje a tus colegas después de todo este análisis, de hacer todo este estudio, de elaborar este artículo para poder cerrar estos minutos agradeciéndote la participación. Pues sí, yo voy a aprovechar la oportunidad para lanzar algunas reflexiones más. Y fijaros, a mí pues me gusta mucho decir que el radiólogo debe ser intervencionista, ¿eh? Y eso pues no pasa únicamente pues, por usar catéteres, por usar drenajes, sino que un radiólogo intervencionista para mí es todo aquel que interviene en el manejo del paciente. Y pues para ser radiólogo intervencionista en este sentido debemos tener un conocimiento profundo no solo de la imagen, sino de todo el proceso diagnóstico, de todo el proceso también terapéutico, porque va a ser esto lo que nos va a permitir identificar fortalezas y debilidades en estos procesos e intervenir en los puntos críticos, ¿no?, donde la radiología pues, puede marcar un poco la diferencia. Y en última instancia, contribuir al objetivo final de todo esto, ¿no?, que es a un mejor manejo de los pacientes. Además, yo creo que
nos debemos quitar un poco el miedo que a veces tenemos, ¿no? Y no debemos tener miedo precisamente a esto, ¿no? A intervenir, válgase otra vez la redundancia, en las discusiones multidisciplinares, incluso a debatir, a discutir en ocasiones el diagnóstico al patólogo, aunque la anatomía patológica sea el gold estándar, ya que pues, de estas discusiones al final no va a salir nada más que un enriquecimiento del conocimiento para todas las partes y, lo más importante, un potencial beneficio al paciente. Y ahora sí, ya para terminar, un pequeño toque también pues, de alerta, ¿no? En este trabajo reivindicamos el papel del radiólogo, y esto es apasionante, yo creo, para la especialidad, pero no es gratis, ¿no? Para ocupar un rol prominente en el proceso diagnóstico, sea cual sea, debemos asumir, ¿no?, la responsabilidad de estar altamente capacitados, de estar altamente actualizados en nuestro campo. En el caso del diagnóstico de tumores cerebrales, pues no podemos limitarnos a ser meros descriptivos o a emitir informes que solo busquen acertar el diagnóstico un poco como si se tratara de un concurso, ¿no?, sino que debemos asumir que nuestra labor tiene un impacto real en la vida de los pacientes y es por eso que debemos ejercerla pues, con el máximo rigor y con el máximo compromiso. Sin duda, doctor Albert Pons, es maravilloso poder escuchar, siguiendo parafraseándole su intervención, porque tanto para colegas como para pacientes, sin duda es estupendo y es una línea a seguir el tener tan maravillosos especialistas, y los pacientes seguro que se sentirán y nos sentiremos mucho mejor acogidos con estos estándares que comenta. Así que nada, el doctor Albert Pons es el autor principal del artículo más descargado en inglés en la revista Radiología de este 2024 y el segundo en español. Por lo tanto, este artículo sobre diagnóstico prequirúrgico de gliomas difusos en adultos, estas perspectivas prácticas que nos ha dado unas pinceladas para los radiólogos de unidades de neurooncología, este post-WHO del 2021, donde les ha dado un poco de tiempo a poder analizar. Muchísimas gracias por esta intervención, por esta entrevista, y esperamos poder tenerle de nuevo a bordo en otro Café Seram contando cómo sigue todo este tema. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros.